Lehenengo puntue, Bibina eta hogeiko ekainaren hogeita hamarreko aurreko aktaren onarpena, aprobación del acta anterior de fecha 30 de junio de 2022. ¿Algún comentario que le queráis hacer al acta? No, vale. La damos por aprobada. Entonces pasamos al segundo punto, parte resolutiva, Deporte, Ocio y Juventud. Y el punto número 2 es la solicitud realizada por BPX Sports Opela SLU para la aprobación del proyecto de ejecución del nuevo edificio anexo a las piscinas y reforma parcial del existente Polideportivo de Abadesolo, expediente 3132/2021. Nayara. Bai, eskerrik asko, Josu. Bueno, como ya hemos comentado en diferentes comisiones, de todas formas voy a explicarlo nuevamente para que todos tengamos claro. El informe realmente tiene por objeto el analizar el proyecto de ejecución, ¿vale? Se trata del edificio de anexo a las piscinas. Y bueno, ya sabéis que esto empezó con el contrato establecía un plazo de 6 meses desde la firma, se hizo esa ampliación, finalmente la prórroga termina a finales de mayo. Entonces, bueno, dan registro al proyecto de ejecución, los técnicos han hecho un análisis de todo el proyecto, toda la documentación es completa y es correcta. Y bueno, el proyecto desarrolla el básico que hemos incluido en el pliego, ¿vale? De acuerdo con el siguiente programa y las superficies. Bueno, las obras en la planta del sótano, que en el recinto de las piscinas se incluye un baño de vapor sauna, los vestuarios como pasan de uno de casi 140 metros a 2 de 134 y bueno, la reorganización de los espacios manteniendo siempre la superficie global construida. De la ampliación del edificio, bueno, pues eso, se contemplan 3 salas de actividades, 2 vestuarios, aseos, 2 salas de fisioterapia y una galería común con una superficie total de 816,40. Y luego, bueno, pues la planta de la cubierta se destinaría a un circuito biosaludable y a las instalaciones del propio edificio. Si bien la solución arquitectónica del edificio de ampliación es la misma que tenemos en el proyecto básico, cierto es que se modifica la conexión con por la parte del sótano. Al final se termina resolviendo con una rampa de acceso por la planta baja, por toda la zona perimetral. Por otra parte, el proyecto tiene modificaciones respecto al proyecto básico que resultan imprescindibles para que el proyecto se pueda ejecutar y responda a las necesidades, ¿vale? En conjunto de toda la instalación. El presupuesto del proyecto de ejecución asciende a 2.899.264,83 más IVA. Cierto es que el presupuesto del proyecto básico, incluido en el pliego, era de 1.277.704,19. Cierto es que el sobrecoste es sustancial, ascendiendo a 1.621.560,24. Bueno, hemos hecho una comparativa de los capítulos de ambos presupuestos para ver dónde están los incrementos más significativos, ¿vale? Bueno, son destacables el de demolición y acondicionamiento del terreno, que pasa de 42.000 a 136.000, voy a hablar en números redondos, el de la cimentación y estructura, que pasa de 326.000 a 389.000, tema de las instalaciones por ejecución de materiales pasan de 125.000 a 597.000, tema de carpintería, vidrio, que pasan de 39.000 a 151.000, albañilería, pues todo el tema de fachadas y revestimientos pasan de 404.000 a 480.000, tema de urbanización pasa de 65.000 a 101.000 y luego cubiertas, aislamientos e impermeabilización, pues la partida es de 364.000 y esta no estaba contemplada en el proyecto básico, ¿vale? También, bueno, lo mismo en temas de señalización y equipamiento, que la partida asciende a 124.000 de ejecución material
y no estaba contemplada en el proyecto básico. Revisadas todas las partidas presupuestarias y sus mediciones, bueno, pues deducimos que la intervención en el edificio existente realmente es muy superior a la que contemplábamos en el proyecto básico. El capítulo de mayor incremento, bueno, pues la producción de calefacción y ACS del PEM, que no estaba previsto en el proyecto básico y es de 43.000. También para la climatización del PEM, que es 192.000, la ventilación 118.000 y en cambio para ellos estaba un presupuesto, cuando asciende a algo más de 300, únicamente de 56.000. Y luego la instalación de baja tensión, el PM es de 199.000 y teníamos contemplado 38.000. ¿Vale? Las obras propuestas y definidas en el proyecto de ejecución, aunque no están previstas en el proyecto básico inicial, la verdad que la valoración técnica es que son adecuadas para la mejora y el conjunto edificatorio. Y bueno, guardan pues, coherencia pues, un poco con toda la construcción. De ahí, en cuanto al todo el incremento del presupuesto, hay un apartado en el pliego que todo presupuesto o que sobrepase la estimación establecida en los pliegos se imputará en un 80% al ayuntamiento. ¿Vale? Evidentemente, estos costes se tienen que acreditar con facturas u otros documentos de validez de tráfico mercantil. Bueno, el proyecto de ejecución, que al final es como la explotación del básico, tiene que respetar, por supuesto, el básico. Y tenemos que diferenciar entre las partidas que son relativas a la propia ampliación del edificio y a las actuaciones necesarias en el edificio existente, y aquellas que suponen una reparación, mejora o modernización de las instalaciones. ¿Vale? Para saber, hay que diferenciar, que eso lo haremos luego a través de las certificaciones, qué costes corresponden, qué costes corresponden al ayuntamiento y cuáles a la concesionaria. ¿Vale? El sobrecoste que finalmente resulte de la ejecución respecto a las que están previstas en el básico y que sean imprescindibles, bueno, pues con esa certificación que hemos comentado, pues lo tendrá que asumir en ese 80% el ayuntamiento. Por todo lo que he comentado, pues se propone aprobar el proyecto de ejecución del edificio anexo a las piscinas y reforma parcial del existente, autorizando así el inicio de las obras, y esto lo pone en el pliego, así que el 80% del sobrecoste que finalmente resulte de la ejecución de obras incluidas en el proyecto básico y aquellas modificaciones que sean imprescindibles, que bueno, se determinarán por la parte técnica a través de las certificaciones. Comentar simplemente que el incremento, lo hemos repetido en los últimos 2 meses en diferentes ocasiones, pero bueno, el incremento del presupuesto viene motivado por diferentes factores. Prácticamente es que al definir el proyecto de ejecución que desarrolla el básico, pues se ha comprobado que el básico era muy básico. Ya se contaba con un incremento, de ahí que se puso la inclusión de esa cláusula en los pliegos donde la Junta tendría que asumir ese 80% de sobrecoste, pero es que encima ha coincidido en el tiempo con un aumento de precios donde estamos apreciando que fácilmente podemos hablar de un 30% más en tema de materiales. Bueno, de todas formas serán las propias certificaciones las que irán dando el visto bueno a todo el proyecto. Los precios se han comparado y ahora mismo están de acuerdo al mercado. Lo que sí puede haber alguna variación es lo que hemos dicho, que finalmente las obras en el actual van a ser más que las previstas, pues temas de conductos, que igual el tema de medidas pueden poner 4 o 5 metros, pueden ser 6 o 3. ¿Vale? Eso es al final como para hacer un fusión, un conjunto y la unión de ambos edificios. Pero bueno, eso viene luego, en cuanto se dé la autorización de inicio, se hará una previsión presupuestaria en base a estimaciones, un cronograma, ver a ver qué obras son del 22, cuáles del 23, incluso del 24, bueno, y hacer lo que haya que hacer para que esté contemplado en el presupuesto. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Naiara. Pasamos entonces, después de la explicación, en el turno de debate. Jon, ¿algún comentario? Eskerrik asko.
Teresa, ¿algún comentario? Bueno, no hay mucho más que añadir a lo que ha dicho Nayara. Está explicado con detalle y bueno, todos esperamos que esto redunde sobre todo en una sustancial mejora de las instalaciones deportivas de las que hemos visto carencias tremendas cuando ha llegado una época difícil como ha sido la pandemia. La climatizadora lleva muchísimos años dando problemas. En fin, sin entrar en detalles, creo que hay que ir avanzando. Creo que no debemos de frenar este proyecto tan importante y conseguir que todos los ciudadanos y ciudadanas de Sopela tengan unas instalaciones deportivas dignas y adecuadas para cualquier tipo de circunstancia que se pueda presentar, para cualquier coyuntura. Eskerrik asko, Teresa. Patricia, ¿algo que comentar? Eder, un comentario. Bueno, en primer lugar, este proyecto entra dentro de una licitación que sigue la gestión indirecta, que es un modelo que no es el nuestro. Intentamos estudiar la vía de la gestión directa, todos sabemos lo que pasó por el camino. Y entrando en detalle en los números, bueno, como ha comentado Nayara, los incrementos son importantes. Estamos hablando de que Abad Solo pasa de 1.500.000, 546.000 a 3.500.000. Estamos hablando de que son más de 2 millones alrededor. Estamos hablando de que es un 126% más. Y en las pistas de pádel estamos hablando de que el sobrecoste es del 47%. Siguiendo un poco los datos que ha dado ella, bueno, más o menos la subida por materiales puede ser más o menos del 30%. Ahí por el medio hay un sobrecoste que creemos que puede venir dado porque ese proyecto básico, yo creo que habría que decir que es más que básico, porque en el propio informe de sobrecostes se habla de que estas modificaciones son imprescindibles y que de esta manera se responde a las necesidades reales del conjunto de las instalaciones deportivas. Entonces, ese pliego, ese proyecto que se redacta, pues queda acreditado que no respondía a las necesidades reales del pueblo y que estaba, pues que adolecía de muchas carencias. Entonces, lo que tendríamos que pensar, porque estamos hablando de que lo que no se ha hecho anteriormente ahora va a pagar el ayuntamiento. Podemos culpar al contexto, a los materiales de una parte, pero otra parte importante es de que en la licitación no se analizaron las necesidades en profundidad y creemos que eso ha sido un fallo importante porque estamos hablando de un sobrecoste de 2 millones. De 2 millones, de los cuales 1.751.000 corresponden al ayuntamiento. Estamos hablando de cantidades muy importantes y que creemos que ese estudio, que precisamente, quiero recordar que se encargó una empresa externa especialista en ello. Entonces, si se contrata una empresa especialista porque el personal del ayuntamiento se considera que, bueno, por la complejidad del pliego, no tiene esta capacidad evidentemente para lo que sea, pero bueno, si se contrata porque hay una empresa externa que es especialista, bueno, luego nos encontramos con esto, pues bueno, igual no es tan especialista como se decía, o igual no ha hecho su trabajo del todo bien, porque aquí en el informe viene claramente. Entonces, no sé, tenemos dudas de si se ha hecho bien. Igual había que haber encargado el pliego a otra empresa, que lo hubiera hecho mejor su trabajo, no lo sabemos, pero estamos hablando de que se pasa de 1.500.000 a 3.500.000, son 2 millones de euros más. Y en las pistas de pádel también estamos hablando de más de 200.000 euros. Es mucho dinero. Pues bueno, esa es la crítica. Vale, eskerrik asko. Josu, barkatu. ¿Le puedo responder una cosita, Eder? Sí. Vale. Sí. Lo del proyecto básico, que es muy básico, creo que ha sido una de las frases que he comentado, que ciertamente todo esto, hasta que no se detalla en el de ejecución, creo que quedó constancia en el anterior. De todas formas, en eso de que el Ayunta va a tener que pagar algo que no tenía que pagar, el pliego, si realmente se hubiese dedicado más presupuesto, ahí hay un Excel, hay un estudio económico, es una coctelera y no va a ser la empresa que venga quien asuma un sobrecoste, porque sí, nos hubiese impuesto un canon o ese canon de 1,5 millones que al final absorbían no lo hubiesen absorbido,
Me refiero que hay un estudio económico y un Excel donde si las obras pasan de 2 millones a 5, evidentemente ellos no van a decir, va como está en el pliego, lo asumo. El Ayuntamiento iba a tener que pagarlo igual. Lo que pasa que cierto es que hasta el estudio de detalle pues no se han visto, porque es verdad que son muchas cosillas. Y lo que he dicho es que los materiales, cualquier presupuesto que llega a la Junta, creo que a veces no duran ni una semana, porque el por 1,3 es que está casi al día siguiente. Pero parto yo también de que el básico, por algo también se llama básico, pero que es muy básico. Yo también. Asko, Naiara, Gorospe les tocó. EH Bildu mostró una postura contraria respecto al contrato del polideportivo y ahora estamos sufriendo las consecuencias de dicho contrato. El año pasado, cuando se aprobó el punto por el voto de calidad del alcalde, los argumentos que se utilizaban eran los siguientes: la subrogación de los trabajadores y la inversión que iba a realizar la empresa. Ya que para que la empresa amortizara la gran inversión que iba a hacer, tendría que gestionar el polideportivo por un largo periodo de tiempo. Pero la realidad está siendo otra a solo un año del contrato. Es verdad que los trabajadores fueron subrogados, pero están en peores condiciones que antes. Y además, la empresa pone obstáculos a reunirse con ellos y ellas. Entre estas peores condiciones podemos mencionar algunos como falta de material, falta de alimentaria o, por ejemplo, falta de actualización de prevención de riesgo de los puestos laborales. También es verdad que tras agotar el tiempo de prórroga, la empresa presentó un proyecto básico sobre el edificio anexo de Gadasol, como indicaba el pliego. Pero resulta que el proyecto básico es tan básico, como ya habéis dicho, que el proyecto de ejecución asciende a 2.900.000 euros, es decir, tiene un incremento del 126% respecto a lo presupuestado en el básico. Sabemos de sobra que se han encarecido los materiales y el transporte, y entenderíamos una subida, pero repito, no del 126%. Además, como bien se especifica en el pliego, en caso de que se sobrepase la estimación de costes establecidas en los pliegos, se imputará el 80% al Ayuntamiento de Sopela. Es decir, según los cálculos reflejados en el informe del arquitecto municipal, al Ayuntamiento le correspondería pagar 1.300.000 euros, pero si al presupuesto de contrata de 2.900.000 euros le añadimos el IVA, más los honorarios y el IVA de los técnicos y las correspondientes licencias urbanísticas y de obras, el presupuesto total alcanzará alrededor de 4 millones de euros, lo que significa que el Ayuntamiento deberá subir un coste aproximado de 2 millones de euros, 1.900.000. Esta cantidad habría que tener en cuenta, ya que sobrepasa el 10% del presupuesto anual del Ayuntamiento y que necesariamente va a comprometer el ejercicio económico de los 2 próximos años, ya que la recepción de las obras será de 2 años a contar desde la notificación de la aprobación del proyecto y autorización de inicio, como indica el informe del Ayuntamiento. Por otro lado, también mencionar que esta empresa incrementó sustancialmente las tarifas, un 20%, y ha disminuido la oferta de las actividades. Y después de recibir quejas vecinales, el Ayuntamiento decidió financiar la mitad de la subida de dichas tarifas. En resumen, se licitó el polideportivo a 15 años más 5, argumentando que así la empresa realizaría una gran inversión. Y resulta que al final el Ayuntamiento tendrá que pagar gran parte de esa inversión, además de tener a los trabajadores y trabajadoras en peores condiciones. Creemos que se debería hacer un estudio del proyecto de ejecución total y que se realice de manera inmediata y que no dependa y esté en función de las certificaciones de las obras que se vayan emitiendo. Por motivos de transparencia y de fiscalización de las inversiones, es necesario determinar desde el inicio los costes que van a repercutir el presupuesto municipal. Vale, eskerrik asko. A ver, con respecto a lo que está diciendo las condiciones laborales, yo creo que es un error. Las condiciones laborales que tienen los trabajadores hoy son bastante mejores de las que tenían cuando se modificó, cuando se adjudicó este contrato. De hecho, en ese mismo diciembre, cuando llegaron a un acuerdo con la nueva empresa, la actualización de convenio y demás, creo que están en unas mejores situaciones laborales, bastante mejores de las que estaban anteriormente. Y luego, con respecto a los costos, lo que está claro es que el presupuesto que se nos traslada y el que en principio se trae para su posible o para su aprobación o no, es el presupuesto total. Es decir, eso está sujeto a certificaciones y facturas. Es decir, las partidas son correctas. Puede haber perfectamente, y para eso estaremos encima, y de hecho ya está hablado y estamos trabajando para que haya una persona específica haciendo un seguimiento específico de estas 2 obras muy concretas, porque el error puede venir por las mediciones, tranquilamente. Entonces, eso va a ser un punto importante. Y lo que no está sujeto, al ser edificios municipales, no está sujeto ni a ICIO ni a ningún otro tipo de impuestos ni licencia, porque tampoco les vamos a cobrar licencia de obra a ellos porque el edificio va a ser municipal. Y segundo,
no hay los honorarios de los redactores del proyecto, evidentemente esos tendrá que pagarlos la empresa que es la que los ha contratado y la que les ha hecho. No sabemos si les va a cobrar mucho o poco, les va a regalar o no. Ese es un tema que tendrá que resolver la empresa con el departamento técnico suyo que haya elegido. Eso es lo que os podemos decir. Y yo creo que es fundamental porque hablar de una cantidad de dinero que es importantísima y que efectivamente también está hablado con intervención y con secretaría que esas partidas las tendremos que analizar después para el presupuesto del año 23 incluso del 24, sí tienen que estar sujetas a certificación y factura, porque la justificación tiene que ser clara y transparente. No podemos decir ahora, bueno, pues nos sale los 3 millones más IVA, pues pagamos ese dinero y ya está. No, eso tendrán que justificarlo porque no podemos aceptar ese precio como tal. Tiene que venir bien justificado con sus certificaciones de la dirección de obra y con las facturas. Vale. Yo, Supercatu, ¿puedo decir una cosa? Dime. Sí, dime. Solo por aclarar, porque como estamos yendo al dinero, lo que se va a votar es el proyecto de ejecución. Cierto es que ahora hay una estimación de unas cantidades que, como bien has dicho, con las certificaciones se irán viendo cómo van, pero ahora es verdad que el PM está disparado, pero puede que luego baje y realmente sea mucho menos. O sea, realmente lo que se va a votar es el proyecto. De ahí que he querido detallar las modificaciones o las inclusiones que había frente al básico, no el presupuesto. Una vez que ya esté aprobado y cuando ya tengan el tema de la aprobación de comienzo de obra, pues ahí se establecerá un cronograma tanto para este año como para el 23, para el 24, y se verá en cada uno de los presupuestos lo que hay que dedicar ya de manera más detallada. Pero hoy lo que se está aprobando es el proyecto de ejecución. Vale. Bien. ¿Algún comentario más? Sí, yo, o sea, respecto a las condiciones laborales, esta semana me he reunido con algunos trabajadores del polideportivo y pues solamente sobre el papel tendrán mejores condiciones, pero pues lo que ellos están viviendo hoy en día pues no es cierto y ellos mismos que están peores con la nueva empresa que con la anterior. Simplemente he trasladado su malestar. Y sobre el coste de las licencias urbanísticas o los honorarios, también hemos hecho los cálculos si no se tuviese que pagar eso y aún así el ayuntamiento tendría que pagar 1.800.000 euros. Sí, no, sí, eso no lo digo. Y queríamos explicar la gran diferencia entre el proyecto de ejecución y el básico, porque la definición del proyecto básico dice que debe ser útil para definir el diseño de cara a construir, que debe tener un presupuesto estimado del proyecto de ejecución para conocer el resultado real o el coste verdadero real. Y creo que en este nos asemeja a lo más mínimo porque tenemos un incremento del 126%. Y además no recoge la memoria descriptiva que también deben tener los proyectos básicos, como es el estudio topográfico. O sea, creo que el básico nos tendría que haber sido aceptado. Vale, pues dicho todo esto, pasamos entonces. Josu, ¿me dejas lo último, please? Solo por aclarar una cosilla. Gurusne, cuando dices que las condiciones son peores, porque no es lo mismo que me ha llegado a mí, entonces por concretar, porque decir mejor o peor no es mucho decir. ¿En qué están peor? Pues en tema de conciliación familiar, sobre los cursos que reciben, luego también sobre la ropa, uniformes, no tienen todo lo necesario. Les dan a elegir, si son socorristas y monitores, les dan a elegir entre un bañador o un pantalón corto. Si eres los dos, pues uno te lo pagas tú y el otro pone la empresa. En el Urco abajo en invierno hace mucho frío, no hay calefacción, no les ponen ni una sudadera ni un jersey. Bueno, ahí parece que al final no tienen buenas condiciones laborales y con la otra empresa también les costaba conseguir las cosas, pero con estas, como encima tienen problemas para unirse con los jefes, que es lo que ellos nos trasladan, que no se quieren reunir con ellos para no escuchar sus peticiones, pues todavía consiguen menos cosas. Y son cosas que están recogidas en el convenio y todo eso, lo sé, que los papeles están... Es que a nivel de convenio están mucho mejor. Yo lo que he oído, que a alguien no le hayan puesto un jersey en un momento que estén haciendo frío, o sea, por eso me gustaría, si puede ser, que me pases el detalle de lo que es, ¿vale? De lo que te han hecho llegar, de en qué están peor. Y no hay prevención de riesgos laborales. En ningún puesto existe prevención para embarazadas. En ninguno, igual que sea socorrista o monitora, no existe prevención laboral para embarazadas. Me parece que es bastante significativo. Vale, pues hablas entonces con Nayara y le pasas eso para ver qué es lo que podemos hacer, si podemos mejorar alguna cosa. Vale, pasamos a votar este punto entonces. Patricia. Sí. Joseba. Vale.
Arantxa, Es. Unai, Es. Gurusne, Es. Teresa, Sí, Eder, Es. Jon, Es. Angelines, Bai. Nayara, Bai. Nik bai, Ander, Es. Nacho, Bai. Aitziber, Es. Marilyn, Bai. Miquel, Es. Ederto. Hay empate, ¿no, Laura? Vale, entonces tenemos que volver a votar para deshacer este empate. Patricia, Sí. Joseba, Bai. Arantxa, Es. Unai, Es. Gurusne, Es. Teresa, sí, Eder, Es. Jon, Es. Angelines, Bai. Nayara, Bai. Nik bai, Ander, Es. Nacho, Bai. Aitziber, Es. Marilyn, Bai. Miquel. Vale, va, con el voto de calidad del alcalde queda aprobado. Pasamos al punto número 3, solicitud realizada por BBK Sports Sopelana SLU para la aprobación del proyecto de ejecución de 3 pistas de pádel cubiertas en Urco, expediente 3132-2021. Nayara. Bai. Bueno, al igual que el punto anterior, se trata de analizar el proyecto de ejecución en relación a la obra de construcción de 3 pistas de pádel cubiertas en la zona de Urco. El 24 de febrero se aprobó un cambio de ubicación. Toda la documentación que han presentado para este proyecto de ejecución está completa y correcta. El proyecto de desarrollo frente a la solicitud, o sea, frente al básico, bueno, pues ya tiene ese cambio de ubicación que se aprobó. En cuanto a su emplazamiento, diseño, geometría, estructura de la cubierta y el cerramiento. Y bueno, la descripción del proyecto es la ocupación de las pistas va a ser de 893 metros cuadrados en sentido longitudinal junto al aparcamiento de Urco, con una cubierta de 1,8 metros por todo su alrededor, y va a estar en una parcela de titularidad municipal de casi 7.000 metros cuadrados, donde se desarrolla la zona de esparcimiento de la Vega de Urco. El proyecto básicamente consiste en la disposición de 3 pistas, como os he comentado, en sentido longitudinal, con una longitud total de 66,6. Alrededor de las 3 pistas se proyecta una cubierta ligera, completo perimetral, que va a cubrir las 3 pistas. La cubierta se resuelve a 2 aguas con una altura libre de 6,40 y una altura máxima de cumbrera de 7,62. El espacio libre perimetral se urbaniza con una acera que conecta con el aparcamiento, dejando libre toda la zona de esparcimiento de la Vega de Urco. El presupuesto del proyecto de ejecución asciende a 586.209,03. El anteproyecto que teníamos incluido en el pliego era de casi 400, 398.650. Entonces tendríamos un sobrecoste de 187.559. Realmente, al haberse modificado el emplazamiento, el diseño, material y acabado de pistas, pues bueno, en este caso no tiene tanto sentido realizar esa comparativa del anteproyecto incluido en el pliego. Sin embargo, bueno, os voy a comentar tres carencias que ya existían en ese anteproyecto, que es el acondicionamiento del terreno, que pasa de 10.000 a 57.000, fachada, particiones y revestimiento, que la partida es de casi 60.000 y no estaba contemplada en el anteproyecto. La urbanización interna de la parcela, que pasa de 25.000 a 83.000, perdón. Y luego, pues, gestión de residuos, control de calidad, seguridad y salud, partidas que al final ascienden a 51.000 y no estaban contempladas en el proyecto. Bueno, las obras propuestas y definidas en el de ejecución, como hemos comentado, son distintas al anteproyecto. Se consideran adecuadas y coherentes con el diseño y construcción de las pistas, su cerramiento y su cubierta. Y lo mismo que hemos comentado en el apartado anterior, y haciendo referencia a ese apartado 8.2 del pliego de cláusulas técnicas, pues el
sobrecoste establecido por los pliegos, la cantidad que supera pues ese 80%, se acreditará mediante facturas o documentos válidos de tráfico mercantil para ser abonados por el ayuntamiento. A partir de esto, lo que pasamos a votar sería la aprobación del proyecto de ejecución de las 3 pistas de pádel cubiertas en Nurco y autorizar su inicio de obra, y ese 80% de sobrecoste que finalmente resulte de la ejecución de las obras, que lo valoraremos con las certificaciones, como hemos comentado anteriormente. Y ahora pasamos entonces al turno de debate. John, ¿algún comentario? Teresa, ¿algún comentario? Nada, reiterar lo que he dicho en el apartado anterior, pues vale que valga para esto. Ojalá que redunde en beneficio de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Eskerrik asko. Patricia, ¿algún comentario? Eder. Bueno, un poco siguiendo, reiterar lo expuesto anteriormente y en el caso de las pistas de pádel añadir el problema que supone la ubicación, que ya en su momento lo planteó la asociación Kiribile, que entendían que esta ubicación supone un problema importante en cuanto al proyecto de Anillo Verde que estamos empezando a desarrollar, y pedían que se analizase una nueva ubicación. Ese análisis no sabemos si se ha producido en profundidad, pero el caso es que hoy se trae el proyecto en esa ubicación, en un entorno natural muy importante como es Urco para Sopela, y bueno, pues creemos también que puede suponer un problema para el desarrollo de ese proyecto, y tanto el tema de la biodiversidad en Urco. Entonces, bueno, hubiéramos agradecido un estudio, un análisis de otros emplazamientos, de posibles emplazamientos, que comenzó en su momento, pero bueno, se trae este proyecto y bueno, vemos ese problema ahí. Grusne, ¿se os esateko? Bueno, esta situación es similar a la anterior. Respecto al proyecto básico, supone un incremento del 47%. Por eso queríamos saber quién es el responsable de la recepción de estos proyectos básicos en el ayuntamiento y quién ha dado el visto bueno a estos proyectos que claramente son obsoletos, porque, por ejemplo, el proyecto básico tampoco recogía la gestión de residuos que lo marca la ley, que es obligatorio, y ni siquiera eso estaba contemplado en el proyecto básico. Entonces queríamos saber quién había dado el visto bueno a esos proyectos. Y luego, ya que estamos con el tema de gastos de las pistas de pádel, luego van a ir sobre el traslado de las cubiertas de las actuales pistas de pádel a Sipiriñe, que el traslado cuesta 360.000 euros, pero es que la construcción de las pistas de pádel fueron 209.000 euros en su día. El traslado es bastante, de la cubierta solo bastante más caro que la ejecución de las pistas de pádel, sin más comentarios. Eskerrik asko. Vale, ¿alguien que quiera hacer alguna con respecto a la ubicación? Ese ya se decidió en el pleno correspondiente. Eso ya está aprobado en el pleno de febrero. Entonces eso ya no tiene vuelta atrás. Sí hubo, ante la sugerencia de la asociación, y de hecho yo hablé con ellos, el planteamiento que ellos hacían era imposible, inviable. Entonces, pues bueno, se aprobó la ubicación que se ha decidido definitivamente. Y con respecto al tema de la recepción, pues yo ahora mismo no te podría decir quién fue el técnico que revisó, pero entiendo que hubo una empresa que es la que hizo todo el estudio y desarrolló todo el pliego, y a la que se le trasladaron desde un estudio de arquitectura, un proyecto básico, un anteproyecto de lo que podían ser tanto una cosa como otra. Y sí, efectivamente, nosotros también hemos visto que se han detectado deficiencias y carencias que, bueno, de alguna manera sí tenían que haber estado previsto, aunque solo fuera un anteproyecto. Y bueno, aunque se define cómo tiene que ser la estructura, cómo tienen que ser los distintos edificios, pero no entra al detalle. Podía haber entrado un poquito más, eso sí es cierto, pero es lo que podemos hablar. Vale, pues dicho esto, pasamos entonces a votar este punto. Patricia. Sí. Joseba. Arantza. Unai. Gurusne. Teresa. Sí. Eder. Jon. Angelines. Bai. Nayara. Bye. Nik bai. Ander. Nacho. Aitziber. Marilyn. Miquel. Empate de Cubarriro está Laura. Bye.
Vale, orden barriro bozkatu behar dugu. Patricia, Sí. Joseba, Arantza, Es. Unai, Gurusne, Es. Teresa, Sí, Eder, Es. Jon, Angelines, Bai. Nayara, Bai. Nik bai, Ander, Nacho, Aitziber, Es. Marilyn, Bai. Mikel, onartutzat emoten da bigarren puntue, edo hirugarren puntue barkatu, laugarren puntu lehiaku momentu enten, desestimación del recurso potestativo de reposición interpuesto por la Mercantil Serviocio, Cultura, Deporte y Recreación SL, expediente 1 GESCA /2005. ¿Era? Bai. A ver, bueno, Serviocio fue la empresa adjudicataria del contrato del servicio de las instalaciones deportivas anterior a la de BPX. Ay, hasta el 31 de agosto del 2021. Bueno, dada la mala situación de las instalaciones y la maquinaria no estaba como debería estar, digamos, el ayuntamiento, a través del área técnica, encargó una auditoría externa para la elaboración pericial del estado de los elementos. ¿Vale? Se hizo un informe y bueno, había algunos de ellos que eran porque ya había terminado su vida útil y otros pues realmente por la falta de mantenimiento. Resumiendo, esa falta de mantenimiento eran en 4 de ellos: la reparación de la galería de la sala fitness de 822,80, el rejunte de pavimento de las piscinas de 48.904,73, la depuración de piscinas lámparas ultravioletas de 6.245,46 y la climatizadora de 12.080,08. El total asciende a 68.053,07. Bueno, ya sabéis que esto al final lo que queríamos hacer era la ejecución del aval, pero ha habido unas alegaciones por parte de la empresa. El informe no voy a entrar a detallar, pero básicamente vienen a jugar un poco con las fechas, como desconocimiento, que si es el 8 de julio, que si es el 31 de agosto. Hay un informe técnico donde se valora que bueno, únicamente ya con el hecho de haber seguido dando el servicio ya son conocedores esa falta de notificación a la que aluden. Entonces, bueno, pues desestimar las alegaciones presentadas y proceder a la incautación y ejecución de la garantía definitiva depositada por Serviocio y notificarles. Y bueno, una vez que ya se haga la incautación del aval, poder proceder al comienzo de las obras. Pues con Nayara, Jon, ¿algún comentario? Teresa, ¿algún comentario? Nada, solo atenerme al informe jurídico y creo que las razones tampoco son muy... Creo que han metido un escrito por meter, o sea, tampoco jurídicamente tiene, por lo que yo he podido ver, tiene mucha base legal lo que dicen y intentan, pues eso, derivar, poner una cortina de humo argumentando fechas inexactas y cuestiones que no tienen mucho que ver realmente con el fondo del asunto. O sea, creo que es no sé, creo que el informe lo deja bien claro. Eskerrik asko, Teresa. Patricia, ¿algún comentario? Eder. Sí, rápidamente. Reiterar un poco lo que dijimos en mayo sobre que, que es preferible en este nuevo ciclo de contrato no llegar a esta situación en la que, por falta de mantenimiento, la empresa puede no mantener las instalaciones, pero tiene que ser el ayuntamiento, el titular del servicio, el que esté encima y el que garantice el nivel de calidad del servicio público que se da. Entonces, pues esperamos que en este nuevo ciclo el ayuntamiento, a través de la comisión y de seguimiento y las inspecciones que sean oportunas, pues se mantenga la calidad, y si la empresa tiene que abonar o mantener, hacer un gasto que es básico, pues que se haga. Eskerrik asko zuri. Gurusne, zeu esateko? Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que no se devuelva la fianza de fin de contrato cuando una empresa no cumple todas las cláusulas, una de ellas la de mantenimiento, pero tenemos una duda y es si se va a poder utilizar el dinero de la fianza inmediatamente. Tenemos dudas de si fuese al contencioso administrativo, habría que esperar a la resolución para poder hacer uso de este dinero.
Bueno, en principio hay dos cosas. Sí se puede utilizar ese dinero inmediatamente, o sea, a partir de mañana ya el departamento podría empezar ya a contratar los presupuestos que ya tiene y que no podíamos hacer nada porque no disponíamos. Pero todas las conversaciones que hemos tenido, tanto con la Secretaría como con la intervención, sí, eso se puede disponer el dinero ya. Entonces, podríamos empezar a hacer a cubrir esas deficiencias que evidentemente dejó Serviocio sin cubrir. Y yo lo que, en base a lo que está comentando Eder, sí propondría, ya que está formada hay una comisión de seguimiento del contrato, que es previa a la comisión de deportes todos los meses, aquellas dudas que tengáis, aquellas sugerencias que hagan los trabajadores y demás, las trasladéis y se debatan en esa comisión, y si hay que tomar alguna medida previa, pues que tengamos razones y consenso entre todos de alguna manera, pues para poner en marcha esas medidas sin esperar a que termine el contrato, una deficiencia en el mantenimiento y demás. Sugiero que esa comisión puede ser un punto en el que podemos lanzar, oye, a mí me ha llegado esto que no está bien, actuemos sobre eso, ¿vale? Pero bueno, sin más. Vale, pues es que ricasco por vuestras intervenciones. Pasamos a votar este punto entonces. Patricia. Sí. Joseba. Bai. Arantza. Bai. Unai. Bai. Gurusne. Bai. Teresa. Sí, Eder. Bai. Jon. Bai. Amaia. Parrakatu. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik bai. Ander. Bai. Nacho. Bai. Aitziber. Bai. Marilyn. Bai. Mikel. Edertu eskerrik asko, onartu zuten boten da puntu hau. Orduen urrengo punture pasako gara. Ogasuna eta kontuen batzorde berezia arlora. Bosgarren puntue, la aprobación si procede del expediente número 23 de modificación presupuestaria mediante crédito adicional, expediente 383/2022. Bien. Traemos a pleno una modificación que por desgracia no nos pilla por sorpresa. Ya avisamos y anunciamos el mes pasado que de manera coloquial hablando pues nos habíamos ventilado el presupuesto de luz y de gas previsto para el año en los primeros 6 meses. Ya no había dinero para pagar las facturas. Por lo tanto, sí o sí tenemos que traer una modificación presupuestaria que serían 450.000 euros del remanente de tesorería para gastos generales, para utilizar 420.000 para el tema de luz y 30.000 para el tema del gas. Esto es lo que... Eskerrik asko, Angelines. Pasamos al turno de debate. Jon, ¿algún comentario? Bueno, no, solamente mencionar que no voy a insistir en algo que ya he mencionado en repetidas ocasiones, en repetidos plenos, sobre la falta de contratación de suministros en esta ayuntamiento. Gracias. Eskerrik asko. Teresa, ¿algún comentario? pues nada, desde el principio de que el ayuntamiento debe pagar por los servicios que presta por precepto legal, pues no queda más remedio y se escapa al control del municipal los precios de la energía, aunque sí que podrían acometerse ciertas actuaciones para intentar rebajar este tipo de cosa que ya se está haciendo. Entonces, bueno, de momento tener dinero en la cuenta para poder abordar estos gastos es imprescindible para el bien funcionamiento de la administración, en este caso del ayuntamiento. Gracias, eskerrik asko. Patricia, ¿algún comentario? Eder, Gurusne. Sí que lo he dicho. Vale. Hausnarketa batzuk nahi dugu egin. Aurrekontu aldaketa hau, 450 milioi justifikatzeko honako argudio erabili da. Elektrizitate kontratuaren fakturazioaren igoera, batez ere, kilowattiko prezioaren igoeraren ondorioz. Gure iritziz, testu inguru batean kokatu beharko argudioa. Zergatik, ez gaudelako krisi konjunktural batean. Gaur egun, inflazioaren atzean, energia baliabide fosilekin lotutako faktore batzuk daudela. Horregatik, gure ikuspuntutik, tenbide nagusia energiaren prezioan kontrolaren eskutik etorriko da. Eta horretarako, ezinbestekoa dela, bai fiskalitatearen eta eskuhartze publikoaren neurriak planteatzen. Zergatik, energia sektore erabat kontrolik kanpo dago momentu honetan.
Hala nola, guk pentsatzen dugula, energia enpresen aparteko etekin karga ezarriz, adibidez. Ziur gaude, energia merkatuaren esku hartzarekin batera, gaur aurkezten den bezalako aurrekontu aldaketa egoera zailago izango da. Beste aldetik, gogoratu behar da, erkidego autonomoak nolabaiteko autonomia fiskala duela, inoren zain egon gabe jarduteko. El argumento que se ha utilizado para justificar esta modificación de 450.000 euros es el incremento de la facturación de los contratos de suministro eléctrico debido principalmente al incremento del precio del kilovatio hora, que ha ido subiendo exponencialmente a lo largo de este año. Desde nuestro punto de vista, creemos que hay que situar este argumento en un contexto general. En nuestra opinión, no estamos frente a una crisis coyuntural, sino que detrás de esta inflación actual hay una serie de factores ligados a los recursos energéticos fósiles. Y entendemos, en esta línea argumental, que la solución principal vendrá de la mano del control de los precios de la energía. Hay sectores económicos, como el energético, que están absolutamente fuera de control. Y creemos que es hora de plantear medidas de fiscalidad y de intervención pública, como la imposición de gravamen de los beneficios extraordinarios a las empresas energéticas. Y hay razones para decirlo. Sin más, por citar informaciones de ayer mismo, la propia empresa Iberdrola, en su comunicación decía: el beneficio neto consolidado en el primer semestre de 2022 asciende a 2.075 millones de euros, un 36% más que el idéntico periodo del pasado año. Y decían más, la empresa mantiene su previsión de que el beneficio neto para todo el año alcance los 4.000 y 4.200 millones de euros, alrededor de 4.000 y 4.200 millones de euros. Está en la página web de Iberdrola. Sí, sí. Por otro lado, Enagás también declara públicamente que el beneficio después de impuestos de Enagás a 30 de junio de 2022 alcanza 215 millones de euros y para final del ejercicio tienen previsto entre 380 y 390 millones de euros. Repsol duplicó su beneficio en el primer trimestre, y estamos hablando de finales de marzo del año 2022, con un resultado neto de casi 1.400 millones de euros. Entendemos que con la intervención del mercado energético se posibilitaría el cambio que de alguna manera esta modificación presupuestaria se presenta, lo haría como mínimo con mayor dificultad que lo que se está planteando en estos momentos. Y hay que recordar que este país, esta comunidad autónoma, cuenta con una cierta autonomía fiscal para actuar sin esperar a nada, absolutamente a nada. Entonces son decisiones políticas que habría que poner en marcha. Por otra parte, lo que no queremos es dejar de lado tampoco, porque hay otra serie de modificaciones presupuestarias que por decreto de alcaldía se van a comunicar posteriormente, y sí que nos parece interesante hacer una reflexión, que algunas de ellas ya comentamos en la propia comisión de Hacienda de la semana pasada. Y hay que señalar que el saldo inicial de remanente tesorería para gastos generales, algo más de 5 millones, con el que se inició este ejercicio económico, se ha consumido un 92%. Es decir, se ha consumido 4.735.000 euros. Esto supone en la práctica, si de alguna forma lo trasladamos a presupuesto económico, un aumento de casi el 30% del presupuesto de gasto para este ejercicio económico. Esta cuestión lo planteamos también en la comisión y lo decimos, nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque desde el punto de vista contable se concluye en muchas de las ocasiones que las modificaciones realizadas no comprometen los objetivos de la estabilidad presupuestaria. Contablemente, con los números contables, ahí están. Pero creemos que se debiera de considerar que parte de algunos de estos gastos en inversiones pueden comprometer de forma importante el gasto corriente del presupuesto de los próximos años. Y a los ejemplos nos remitimos.
hace poco se acaba de aprobar por mayoría de alcaldía un proyecto que en 2 años va a significar un impacto importante en el presupuesto económico de este ayuntamiento. Y por otro lado, hay que mirar cuáles son en estos momentos la liquidez que existe en los remanentes de tesorería y cómo afrontar a medio y a largo plazo las consecuencias de estas decisiones que se están tomando. Bien, con respecto a la lectura que has hecho con respecto al tema de la energía, pues lógicamente no te puedo decir otra cosa, creo que nadie te podemos decir otra cosa más que es cierto lo que estás planteando, pero desde el Ayuntamiento de Sopela, al margen de tomar alternativas, como por ejemplo ha sido la colocación de placas en Sipiriñe, como el traspaso de las placas ya existentes tanto en Cursillo Frontón como en el Ayuntamiento, pasarlas a titularidad municipal e intentar ir ahorrando en esa factura de la luz, pues poco más, porque capacidad para hacer esos cambios que estamos de acuerdo y que habría que plantearlos, pero creo que este no es el lugar, aunque sí es el punto o el lugar donde podemos coincidir en algunas de las lecturas. Y con respecto al tema de la estabilización presupuestaria, lógicamente todo aquello que estamos haciendo tiene el beneplácito y el consenso y, cómo no, la fiscalización y la autorización por parte de tanto de intervención como de tesorería. Y efectivamente, si son momentos de mucho gasto en inversiones, que es lo que se está haciendo, pero son proyectos que en ningún momento son... Bueno, sí, estamos hablando de proyectos de inversiones en la peatonización, el Bidegorri, el Frontón, el Sopelab, que sí efectivamente van a llevar parejo una inversión y que habrá que estar muy atentos cómo llevamos la estabilidad presupuestaria, pero no es que se nos ocurra al equipo de gobierno hacer, sino que de alguna manera está soportado y hablado y consensuado tanto con intervención, tesorería, secretaría, para mantener esa estabilidad o por lo menos ir de acuerdo y no hacer ninguna barbaridad. ¿Vale? Sí, dime. A mí me parece que aquí sí que representamos a siglas políticas que tienen una responsabilidad muy importante también en la gestión no solamente de este ayuntamiento, sino, como hemos dicho, de este país. Entonces, no es solamente cuestión de decir es competencia o no es competencia municipal, o ya estamos haciendo esto, dejamos de hacerlo otro, sino que también podemos ser correa de transmisión o podemos intervenir para que nuestros partidos respectivos también sobre este tema tengan claro qué es lo que hay que hacer. Y hemos dicho que si hay una intervención pública en el sector eléctrico, la situación que hoy se está planteando como modificación presupuestaria de 450.000 euros, que no es una tontería, no se estuviera produciendo en estos momentos. Entonces, intervención pública sobre el control de los sectores energéticos y el concepto de la electricidad. Y eso nos corresponde a todos nosotros. Y se puede mirar para el lado que queramos. Y la otra cuestión, pues es cuestión de hacer números también. Pero si se trata de cuadrar un presupuesto anual y si hay comprometidos una serie de gastos ya de entrada en el presupuesto para los 2 próximos años, es evidente que algunas de las partidas presupuestarias que hoy en día se están contemplando es probable que se vean afectadas. No se van a ver afectadas el capítulo 1, capítulo 2, es decir, todos aquellos temas que están relacionados con los salarios de los trabajadores no se va a ver afectado. Por tanto, estamos hablando entre un 40 y un 50% del presupuesto municipal que sí o sí se va a tener que plasmar en los mismos términos o con un porcentaje de subida. Si estamos hablando de los servicios que presta este ayuntamiento, sí o sí esos servicios se van a tener que seguir abonando. Y por lo tanto quedarán otra serie de partidas de aquellas áreas que pueden ser más sensibles para la población que se puedan ver afectadas. Simplemente estamos poniendo el dedo sobre esa cuestión. Y decimos que se puede decir que se tiene el beneplácito de los técnicos y no ponemos en duda. Simplemente lo que nosotros hemos planteado es que se reflexione sobre esta cuestión, que se analice y que las decisiones que se tomen pueden tener unas consecuencias políticas también. Nada. Vale. Bien. Pasamos entonces a votar este punto.
Patricia, Sí. Joseba, Arantxa, Abstentzioa. Unai, Urusne, Abstentzioa. Teresa, Sí, Eder, Jon, Ez. Angelines, Bai. Naiara, bai. Nik bai, Ander, Abstentzioa. Nacho, Aitziber, Abstentzioa. Merilin, Bai. Mikel, Ederto, eskerrik asko. Hurrengo punture joku, 6. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza reguladora de tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas, anexo epígrafe 1, expediente 2222/2022. Inés. Bien. Haciendo referencia a las diferentes reuniones que hemos tenido sobre este tema y la última comisión de Hacienda, traemos algo que llevábamos tiempo trabajando desde hace casi 2 años, que quedó un poco parado por diferentes circunstancias y lo hemos ido retomando, de manera que hemos querido que paralelamente saliese adelante la ordenanza de residuos, que no ha podido ser en este mes, será en septiembre, y en el tema de tasas, que creo que lo que traemos aquí tiene un consenso bastante amplio. Entonces, lo que se trata es de una modificación que así de primeras puede asustar. El Ayuntamiento de Sopela sube las tasas de vivienda de 90 a 109,18, pero tenemos que hacer una lectura detallada en la que se ve la tarifa de la vivienda orgánica. ¿Qué significa? Lo que estamos tratando con este tema de tasas es también concienciarnos, interiorizar el tema de que hay que usar el contenedor marrón, de manera que si lo usamos habrá una reducción en el 4º trimestre de esa tasa, de manera que en vez de pagar los 90 euros actuales o bien los 109,18 si no interiorizamos ese uso, pagaríamos 87,34 euros. Para que nos apliquen una reducción del 20% en el 4º trimestre, tendremos que hacer un uso de 50 veces en el periodo del 1 de enero al 15 de noviembre. Esos 50 usos tienen que ser por lo menos 4 usos mensuales y en diferentes días. Entonces, partiendo de eso, se ha hecho un estudio de lo que cuesta este servicio de recogida de residuos y los ingresos que se obtendrían. Se toma como ratio de referencia la vivienda, se aplica el ratio 1 y a partir de ahí se han ido trabajando las diferentes realidades y se han ido adaptando temas que se veían que no estaban del todo ajustados, se han tratado de ajustar, y lo que sí tengo que decir es que en la Comisión de Hacienda surgió un error, que fue propuesta de Bildu, era aplicar en hipermercado ratio 7, que en el estudio que hizo la técnica de Hacienda sí estaba reflejado, pero luego no se llevó al anexo 1, contemplaba ratio 6. Entonces, que quede constancia que esa documentación se ha subido con fecha de 26 de julio, realmente lo que se dictaminó venía con el ratio 6, pero traemos aquí esa rectificación que se os hizo llegar durante estos días del error que habíamos tenido en ese aspecto. Surgieron también una serie de dudas que se fueron resolviendo. Había ahí pensábamos que era un error aritmético que nos costó dar con ello, como así se os ha explicado en el mail del otro día. No estaba la técnica que se había encargado del tema, esos 12.000 euros que la técnica había considerado de gasto no quedaban reflejados, pero era el tema de esas 580 viviendas que aplicarían esa tasa reducida del 4º trimestre, que lo considera gasto. Y luego también había un concepto que si se considera inversión o no esos 15.000 euros del software, que bueno, a juicio de la técnica lo he considerado gasto a incluir en este año, porque es un contrato de software que se gasta en este año. Puede haber diferencias de opiniones técnicas, pero bueno, es lo que traemos, y yo creo que tenemos que tener en cuenta que esto va a ser algo dinámico, no es algo estático. Habrá que sentarse todos los años que estamos aquí, los venideros que vengan, para ver verdaderamente qué gastos se incurren con esta recogida, si todos los vecinos y vecinas de Sopela estamos concienciados en usar el contenedor marrón, hacer números, contemplar también si
si estamos acertando con el tema de si se usa 50 veces, 4 veces en el mes, si eso contempla toda la casuística, vamos a tener que ir jugando con esos datos. Repito, es algo dinámico, esto es un primer paso, habrá un segundo de aplicación de reducciones al autocompostaje, que es una apuesta que tienen desde el área de Nacho y todo, yo creo que toda la corporación, me atrevo a decir. Entonces, es un primer paso de concienciación y de ajustar a realidades que no contemplábamos antes. ¿Vale? Es que ricas, Angelines. Pasamos entonces al turno de debate sobre este punto. John, ¿algún comentario? Teresa, ¿algún comentario? Bueno, pues yo por supuesto comparto y he compartido como equipo de gobierno que soy los argumentos que ha dicho Angelines, pero quiero hacer mención expresa a que tenemos que procurar que el uso del contenedor marrón sea masivo. Ya no todo porque te vas a ahorrar en el recibo, sino por conciencia medioambiental. Y eso determinará que el precio de la tasa de recogida de la fracción resto que va directamente al vertedero o se quema se vaya reduciendo paulatinamente. Creo que desde ese punto de vista debemos felicitarnos y seguir trabajando para que eso sea así. Y bueno, pues creo que todos sabemos que las tasas por casi precepto legal deben de acomodarse a cubrir los servicios que se prestan y poco a poco se van dando pasos para que esto suceda así, que es como debería ser, que el servicio se cubra con toda la tasa en su totalidad, al 100%. Poco a poco se van dando pasos y como dice Angelines, pues a lo largo de los años veremos la evolución y adelante con el programa. Gracias. Es que ricas, Teresa. Patricia, ¿algún comentario? Eder. Sí, vemos bien la adecuación de ratios a las realidades de los distintos comercios y actividades que hay en el pueblo, y también vemos muy bien la reducción de la tasa según los criterios que se han establecido, que bueno, habrá que ir viendo cómo se hay que adaptar a algo, y lo vemos bien porque, bueno, siguiendo un poco la argumentación de Teresa, primero por conciencia medioambiental y también luego, ¿por qué no?, por la cuestión de los costes, ya que el tratamiento de la fracción resto es mucho más alta que la fracción que el quinto contenedor, que el de orgánica, y bueno, pues lo vemos bien, y también creemos que más allá de lo que comentaba Angelines, de que la titular sea la subida de las tasas, habría que hablar de que Sopela a nivel de Vizcaya creemos que es pionera en la aplicación de este descuento y de esta reducción por el uso de la orgánica, y creemos que eso habría que ponerlo en valor y que sea lo reseñable. Es que ricas, Josuri. Guruznes, ez esateko? Komentatzea, EH Bildurentzat funtsezko gaia izan dela hondakin organikoen birziklapena. Onden, 2011-2015 legegintzaldian, txipadun bosgarren edukiontzia proposatu zuen EH Bilduk, espora txostenaren bitartez, bertan oinarrituta. Joan legegintzaldian, EAJ-rekin sinatutako 2017ko aurrekontu akordioan ere txosten hori martxan jartzea proposatu izan egin. Eta legegintzaldi honetan ere, koherentzia mantenduta, bosgarren edukuntzio horren erabilera bultzatzeko konpromisoa hartzen eta hartuko dugu aurrerantzean ere. Gero, komentatzea, udal teknikariek, bai ingurumen alorrekoak, bai zerga alorreko teknikariek proposatutako zerga tasen proposamena, eredua, uste dugu koherentea dela, hau da, hondakin organikoen birziklapena bultzatzen duela, eta hori oso positiboa da. Eta badauka hor gutxu edo pisu politiko bat, ez? Gara, gehien birziklatzen duenak gutxiago ordaindu dezala. Eta gehien bultzatzen duenak gehiago ordaindu dezala. Hori ikusten da oso argi etxe bizitzen alorrean, lehen 90 euro ordaintzen zen, eta orain dana ondo egiten bada, birziklatzen bada 96,30. Gero bai aipatu behar da, tokiko komertzio batzuei gitxiago ordainaraziko zaiela, ez? Gitxiago bultzatzen dutelako. Eta hori ere oso positiboa da, bultzada ekonomiko bat komertzio txikiari. Gero, aipatu beharra dago,
gobernu taldearen aldetik, eta batez ere ogasun eta kontu berezien zinegotzi buruaren aldetik, eztabaida modu egokian bideratu dela, bai temporalizazioaren aldetik, eta bai metodologiaren aldetik. Eztabaida egon da, proposamenak aurkezteko aukera izan dugu, proposamen horiek onartu dira, batzuk bai, beste batzuk ez, baina eztabaida modu egokian egin da. Eta hori aitortu barra dago ere, ezan barra dago dana azala zoriontzekoa. Beste prozedura batzuekin ez gaude ados, nahi batzu priorizazioen kasua, eta beste komisio batzuetan prozesu parte hartzaileen metodologiare kritikatu dugu. Baina kasu honetan, nolabait eztabaida eta prozedura izan da ezin da kritikatu. Aplikatu den eztabaida hori. Eztabaida horretan, Bilduk proposamen batzuk egin. Zerga eredu hau edo zerga proposamen hau koherenteagoa izateko eta progresibitatea mantentzeko. Adibidez, gehien kutsatzen duten komertzioi gehiago nolabait kobratuz ez, eta hori izan da hipermerkatuaren kasuan. Zehazki, aplikatuko zaiola bareinoko azalera handiko hipermerkatuari. Gero da, zalantza batzuk izan ditugu da. Softwaren mantenua, altua da, 2.500 euro. Ez da inbertsioa, gastua da, baina altua da ere. Partzuergoari tasa honen kudeaketagatik 39.000 euro inguru ordaintzen zaio. Hori oso altua da. Aukera dago hori negoziatzeko, aukera dago tasa hori nolabait ordainketa hori murrizteko. Gero oraindik ere, badaude zalantza batzuk igual ez dirala argitu. Adibidez, Solera Zipirino izeneko partida edo ordainketa 1.200 euro, horiek inbertsioak dira edo gastua da. Hor ditugu zalantza batzuk. Uste dugu, 2022an eta 2023an udalak ere saiatu behar dela gastuak murrizten. Eta bestetik, ezin dugu aipatu behar dugu zerbitzuaren kalitatea beti ere hobetu behar dela. Ezin diogu karga guztia herritarrei helarazi, birzikatu, baina udalak ere kostuak murriztu behar ditu eta zerbitzuaren kalitatea handitu. Eta batez ere, gu beti aipatzen duguna, azpi kontratatutako langileen lan baldintzak bermatu. Hemen eztabaida ez da bukatzen. Irailean, aipatu den bezala, hondakinik kudeaketaren ordenantzaren eztabaida bideratuko da, eta Bilduk parte hartuko du eztabaida horretan. Eta beraz, esandakoa, zerga koherenteak dira, guk parte hartu eztabaida prozesuan, eta beraz, zerga tasa honen onarpena ahalbidean. Eskerrik asko. Eskerrik asko nahi. Vale, después de este turno de palabra, simplemente comentar que eskerrik asko por vuestras palabras, Unai, y decir que, bueno, que seguiremos intentando concienciar. De hecho, ahora mismo, en el mes de septiembre, ya desde el Departamento de Medio Ambiente se está trabajando para hacer otra campaña de sensibilización y concienciación en cuanto al reciclaje y demás, que se está haciendo desde el Departamento de Medio Ambiente, y se buzoneará a todos los buzones del municipio para seguir en esa línea de favorecer y mejorar el reciclaje. Ahora solo hace falta que nos entre un poquito de civismo y que estas personas que les importa todo tres pimientos y nos dejan todos los alrededores de los contenedores llenos de porquería y de restos, pues a ver si les entra un poco en razón y empezamos ya a utilizar el Garbigune, que se abre 6 días a la semana, y luego la recogida de voluminosos que se puede hacer los lunes a la mañana o citándoles a ellos previamente, como está bien reflejado. Pero bueno, seguiremos trabajando en esa línea, como no puede ser de otra manera. Eskerrik asko. Pasamos entonces a votar este punto. Patricia. Sí. Joseba. Bai. Arantxa. Abstentzioa. Unai. Gurusne. Teresa. Sí. Eder. Jon. Abstentzioa. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nik bai. Ander. Abstentzioa. Nacho. Bai. Aitziber. Abstentzioa. Marilyn. Bai. Mikel. Eskerrik asko, onartu zenboten da puntu hau. Eta orduan paseko gara argibide sustapen eta kontrol atalara. Parte de información, impulso y control. Punto número 7, mociones de urgencia, si las hubiere. ¿Hay algún grupo que tiene alguna moción de urgencia? Vale,
Pasamos entonces al punto número 8, que son las daciones de cuenta de los decretos de alcaldía siguientes. El A, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 566/2022 del 7 de julio, relativo a la delegación de celebración de matrimonio civil, expediente 2062/2022. El B, dación de cuenta del decreto de alcaldía número 582/2022 del 15 de julio, relativo a vocación de expediente permiso de conciertos del Carmen en el Kaiser, expediente 2209/2019. El C, dación de cuenta del informe de sostenibilidad financiera del segundo trimestre del 2022 en relación con la utilización del remanente de tesorería para gastos generales, expediente 1144/2022. D, dación de cuenta del estado de ejecución del segundo trimestre de 2022, expediente 1143/2022. El E, dación de cuenta del periodo de exposición pública de la cuenta general 2021, expediente 1533/2022. F, dación de cuenta de modificación presupuestaria número 22 mediante crédito adicional, expediente 383/2022. G, dación de cuenta de modificación presupuestaria número 24 mediante habilitación de crédito, expediente 383/2022. H, dación de cuenta de modificación presupuestaria número 25 mediante crédito adicional, expediente 383/2022. Vale, pasamos ya al punto número 9, que sería ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. En principio no se ha presentado ninguna moción no resolutiva y antes de entrar en el turno de ruegos y preguntas, hay un correo electrónico que nos mandó el concejal de DBTU el día 22 a toda la corporación pidiéndonos qué acciones iba a tomar el equipo de gobierno con respecto a un correo electrónico que mandó una vecina de este municipio, una tal Marina Martínez. Bueno, pues simplemente comentar que, primero, como dice en su mail, a la empresa Loyola Promociones y Contratas se le concedió licencia, pero no ejecutó la obra. Es decir, esa empresa, una vez concedida la licencia, vendió toda la obra, ellos dejaron el tema y es otra empresa la que está terminando de construir y son otros los propietarios. Con lo cual, como punto segundo, decir que se ha pasado la inspección para conceder la licencia de primera ocupación. Se ha pedido subsanar unas cuestiones que no estaban de acuerdo con lo que entendía el arquitecto municipal, que estaban en la licencia y que no las habían hecho bien. Se va a pasar, en cuanto subsanen esas deficiencias, se volverá a pasar una segunda inspección que han quedado ya para mediados de agosto y bueno, pues si no se detectan, no se ha detectado, como dice esta mujer en su correo electrónico, ningún incremento de edificabilidad. Coincide tanto el proyecto que se aprobó y que se concedió licencia con lo que hasta hoy la técnica municipal, cuando ha pasado la inspección para la LPO, coincide, excepto, como he dicho antes, un par de detalles que tienen que subsanar, con lo cual, en principio, no hay ninguna acción, salvo que pues ahora a mediados de agosto, cuando se gire la segunda visita para conceder la licencia de primera ocupación, pues se vea que hay algo que no está bien, pero nada más. Entonces ahora entramos al turno de ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta que queráis hacer? Sí, tengo dos preguntas. Originalmente eran tres, pero una la acaba de responder el alcalde. De todas maneras, al hilo de esa pregunta, relacionada con la denuncia de esta persona que nos había enviado información a la totalidad de la corporación, quería preguntar cuál es el número de expediente de este. Lo siento, no, ese detalle no lo tengo. Ese detalle no lo tengo. Vale. Y también me ha llamado la atención que esto lo habíamos enviado por email a todos, absolutamente a todos vosotros, pues bueno, ha habido que esperar al pleno para que se conteste. No sé si es el procedimiento, pero bueno, se podía haber contestado pues, por la misma vía que la que se preguntó. Bien, paso a las. Igual es el procedimiento. No. Ahora queréis seguir, no lo sé. Paso a las dos preguntas, dado que esa acaba de contestar. Sí, falta
falta información, entre ello poder ver qué es lo que se ha informado y conocer el expediente. A eso ya llegaremos. Las preguntas son, la primera, el alcalde y su equipo, PNV y PSOE, ordenaron cortar el mes pasado casi 50 árboles de calle Zabalbide. En la calle de Travesía de Echevarri, la calle que une las piscinas municipales con la escuela Sepiline, hay al menos 19 árboles en la misma situación y en aceras de similares dimensiones a las que contenían los árboles que había en Zabalbide. Pregunto, ¿van PNV y PSOE a ordenar cortar también esos 19 árboles de calle Travesía de Echevarri? Y dos, el alcalde y su equipo, PNV y PSOE, han contratado, como popularmente se dice, a dedo, por la vía del contrato menor, un informe sobre el barco de juegos infantiles de Plaza Zabalbide a una empresa que no tiene experiencia en juegos infantiles, gastando el ayuntamiento en ese informe más de 3.000 euros. Es decir, una cantidad equivalente pues, casi al 10% del presupuesto total para reparar el barco de juegos. Presupuesto que DBTU facilitó gratis al ayuntamiento de Sopela, junto con el contacto de la empresa fabricante, hace 3 meses. Pregunto, ¿para qué han contratado ese informe a una empresa que no se dedica a los juegos infantiles? Y además, sin que el ayuntamiento de Sopela haya consultado siquiera a la empresa fabricante del barco. De nada. Bueno, con respecto a la tala de los árboles, cuando ya en el año 2011 se modificó el aparcamiento en la calle Zabalbide, porque entonces se aparcaba en paralelo en los dos lados de la calle, y ya en el año 2011 se modificó, se hizo el aparcamiento en batería, ampliando con respecto a las plazas que estaban de aparcamiento, y la verdad que fue una medida que fue muy bien acogida por el vecindario. El problema que se nos planteaba, y de acuerdo con el estudio de accesibilidad, hemos estado trabajando a lo largo de esta legislatura, lo mucho o poco que hemos podido hacer, intentando recuperar zonas accesibles, es decir, rebajando aceras, que se empezó a hacer ya con un contrato que venía desde el año 18, en el año 19 y luego en el año 20 y 21 se siguió haciendo ese trabajo, y hoy seguimos haciendo y seguimos planteando y solucionando, intentando resolver los problemas que se nos planteaban de accesibilidad. El problema que tiene esa calle Zabalbide, que todavía está sin terminar porque nos faltan de poner los topes que queremos poner a los vehículos contra el bordillo para que aquellos coches que no terminan verticalmente, sino que tienen más capó trasero, para que no puedan interferir en la acera o por lo menos interferir en menor medida. Hay que tener en cuenta que esas aceras, las de la calle Zabalbide, miden aproximadamente 1,30 de ancho, con lo cual si le ponemos los alcorques en el medio, pues lo tenemos muy mal para pasar. Y la razón por la que se han talado esos árboles es la accesibilidad fundamentalmente. En principio estaba previsto, que todavía no lo hemos podido hacer, y espero que nos dé tiempo, pero si no, pues no lo podremos hacer y se quedará para hacer más adelante. Teníamos previsto talar los 5 árboles que están aquí en la calle Artaza, en la parte de arriba, porque tenemos ese mismo problema. La calle es muy estrecha, la acera es muy estrecha y tenemos aparcamiento en uno de los lados y en el otro tenemos un acceso a vivienda, garajes y algunos aparcamientos. Entonces, no podemos reducir, salvo que quitemos los aparcamientos, no podemos ampliar el tamaño de la acera. Entonces, seguimos teniendo problemas de accesibilidad, que ese es el argumento fundamental y la base por la que no lo hemos hecho. Y poco a poco y paulatinamente, pues veremos otras alternativas que podamos dar en cada una de las calles. Pero entendemos que esa calle es sobre la que se ha actuado y la que veremos a ver de qué manera podemos actuar en otras calles, no sé si talándolos o ampliando las aceras, o haremos un estudio con cada una de ellas. Y con respecto al informe que se pidió, sí, efectivamente, DBTU metió por registro hace unos meses ya efectivamente una consulta que hizo a la empresa que fue la fabricante, a la que se le compró, sí, a la que se le compró el barco, que es de un barco que se compró de un catálogo que existía, pues como hoy existen otros modelos de barcos en otros catálogos de otros fabricantes, y que lo que se pretendía era conseguir que una empresa que pudiera hacer ese peritaje y que evidentemente el departamento técnico es el que contactó con ellos. Nosotros lo único que dijimos es necesitamos un informe externo que certifique de alguna manera
si ese barco se puede recuperar o ese barco hay que desguazarlo por incumplimiento de normativa, por las razones que fuere. Y en base a ese informe, que evidentemente es un informe, entendemos que para mí puede ser sencillo o no, pero tendrá su complicación, y el departamento técnico decidió contratar a esa empresa. Entiendo que por las razones que ellos hayan considerado las óptimas. No hay más requerimientos sobre eso. Entonces, en base a lo que nos diga ese informe, veremos a ver cuál es el resultado, que ahí hubo también un error de interpretación entre el departamento técnico y la empresa y se ha retrasado más de lo debido, pero bueno, pues en principio vamos a darle un margen para que presente ese informe rápidamente y luego decidiremos qué hacer a sabiendas de ese informe. Para eso se pidió, nada más. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Vale, sí, un ruego. Al hilo de lo que has comentado antes, Josu, de utilizar la comisión de seguimiento del contrato. Es una sugerencia, sí, más, sí. No. Yo la vemos correcta y es más, intentaríamos en esa idea y veríamos adecuado y lógico que esa comisión también, o sea, del seguimiento del contrato, sí que se podría interpretar como seguimiento del servicio. Entonces, que se pueda invitar, de eso ya veríamos, podría hablar con Nayara, que exista también la representación sindical y que se puedan tratar ahí también temas laborales, porque según nuestra opinión también, que la calidad del servicio también afecta las condiciones laborales y detalles y cuestiones. Entonces, si la representación sindical quiere acudir y expresar y con la corporación, parte de la corporación, como mediadora, pues, pero vemos que también para no llegar a circunstancias, a hechos anteriores, como bueno, cuando la huelga anteriormente, por el anterior licitadora, por cuestiones en las que igual pues se podría haber mediado antes, no llegar a esa situación. Entonces, bueno, creemos que podría ser, si no es ese foro, que se crease otro en el que, bueno, por la representación sindical y la empresa, pues bueno, se vea cómo va esa situación. El acudir los miembros de la comisión o invitados a la comisión, evidentemente, es una deferencia de la presidenta de la comisión en este caso. Entiendo que, bueno, lo hablaremos y lo zanjaremos, pero bueno, como puntualmente... Yo creo que no hay que mezclar, Josu, perdona, ¿eh? Sí, o sea, sí, una cosa es la comisión de seguimiento que está establecida por pliego para ver el seguimiento del contrato, sí. Y otra cosa que se cree otro foro de intermediario con sindicato, lo que sea, pero no hay que mezclar. Una cosa es la comisión de seguimiento eso, y otra cosa es a la ver, reunión. que simplemente era una sugerencia, evidentemente la hablaremos, la discutiremos Sí. y la trasladaremos, pero vamos, que al final, bueno, no hay por qué no, o tener reuniones específicas cuando hay un problema específico, ningún problema. ¿Vale? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Intervención txiki bat. Es una pequeña intervención, una breve intervención sobre la noticia en Sopela Bidea de los apartamentos disuasorios. Nuestra intención es mostrar nuestra posición crítica, nuestra desconformidad y también malestar sobre dicha noticia. No es algo nuevo porque ya lo hemos planteado en algunas comisiones, en la Comisión de Urbanismo. Nos parece que es un tema que tiene relación con el modelo de gobernanza y nos parece importante comentarlo en el tema. En Sopela Bidea, en julio, ha aparecido una noticia sobre 2 nuevas zonas de aparcamiento, un aparcamiento disuasorio en la calle Desvide, de 35 plazas, y un aparcamiento en la calle Sipil, 17 plazas. Ya comentamos en la Comisión de Urbanismo que en cuanto al fondo o al contenido de las medidas, que mostrábamos nuestra discrepancia, nos hubiera gustado que hubiese habido un debate sobre dichas propuestas. En primer lugar, y sobre todo, el aparcamiento de Desvide. No nos parece que es disuasorio. Un aparcamiento disuasorio es un aparcamiento que disuade al tráfico acercarse al centro del pueblo. Ese aparcamiento está en el centro del pueblo. Está totalmente pegado a la zona del proyecto de semipeatonalización, de la zona de Sepilliña, de la escuela de Sepilliña. Nos parece una ubicación no adecuada. Creemos que todos los aparcamientos céntricos, sean rotatorios o no, hacen como si fuesen un imán de coches, atraen tráfico al centro del pueblo. Por otro lado, y también lo criticamos en la comisión de los nuevos aparcamientos de la calle Sipiri
están muy cerca a ciertos aparcamientos en la calle Artabi y Ayseder, que están a menos de 50-100 metros de los nuevos aparcamientos que se quieren crear. Entonces, creemos que se está dando prioridad al uso del automóvil en detrimento a la calidad de vida de los peatones. Pero la crítica que queríamos traer al pleno no es únicamente en cuanto al contenido, sino también en cuanto a la forma. En la Comisión de Urbanismo del 22 de junio se debatió sobre el proyecto de semipeatonalización, al igual que en el pleno del 30 de junio. En ese pleno, EH Bildu fijó su posición, incluso se habló de esa propuesta que teníamos de que en la calle Doctor Landa se mantuviesen ciertos aparcamientos mientras no se fijasen otros aparcamientos disuasorios. Y el 6 de julio, en el correo, nos damos cuenta que hay esos dos proyectos de aparcamiento disuasorio, entre comillas, porque para EH Bildu no es un aparcamiento disuasorio, es un aparcamiento en el centro del pueblo, y los aparcamientos de nos enteramos mediante una noticia en el correo, y más adelante nos enteramos mediante Sopera Murea. Nos parece que no es manera de informar al resto de partidos de la corporación. Y hay un tema en la noticia que sí nos parecía especialmente grave o que nos preocupaba bastante. Y es, y cito textualmente, el acuerdo con el propietario es total. Preguntamos en la Comisión de Urbanismo si hay un contrato de cesión, un acuerdo formalizado. No se nos dio ninguna explicación, se estaba trabajando en ello. Creemos que eso es un acuerdo por el momento, a no ser que esté ya formalizado, es un acuerdo verbal de confianza, bien por cercanía personal, bien por cercanía ideológica, por lo que sea, entre el propietario y el equipo del gobierno. Nos parece que no es una forma adecuada de proceder. Resumiendo, en cuanto al contenido, no estamos de acuerdo. Puede haber diferentes formas de entender los modelos de movilidad, pero la no información y el no debate sobre estos temas que aparecieron en el debate sobre el proyecto de semipeatonalización, que tienen relación con el supuesto problema de aparcamiento o el reto de aparcamiento o peatonalización, en definitiva, con el modelo de movilidad. Todos estos temas se deberían haber debatido e informado anteriormente a cualquier exposición pública como parte de la corporación. Nos parece, en ese sentido, una falta de respeto y de consideración con el resto de partidos de la corporación. Desde esa perspectiva, sí nos parece que se ha hecho, en este caso de Sopera Murea, una utilización partidista o personalista de este tema. Este tema tenía que haber salido en comisiones o por lo menos en el pleno. Y finalmente, si ese acuerdo es todavía verbal y es una decisión bilateral o bilateral entre el equipo de gobierno y el propietario, creemos que no es la forma adecuada de proceder. Nuestra intención era mostrar nuestra disconformidad con cómo se ha planteado este tema y también mostrar nuestro malestar. Bien, pues yo te explico cuál ha sido el proceder y el por qué se han hecho por qué se ha tomado esa decisión, ¿no? Bien, nosotros, como bien has dicho, tenemos un aparcamiento disuasorio que está en la calle Zabalbide, que yo he insistido y he discutido muchísimas veces que ese aparcamiento está poco utilizado. Siempre hay en esa zona, siempre hay alguna plaza de aparcamiento libre. Entonces, ante las distintas quejas, reclamaciones, consultas y entradas por registro que hemos tenido, como equipo de gobierno empezamos a buscarle alguna solución a ese problema, aunque yo insisto que el parking disuasorio de Zabalbide sigue teniendo plazas vacías, con lo cual, entre comillas, no existe ese problema de aparcamiento. El por qué en la calle Sipiri y en el último tramo, entre el 15 y el 20 y algunos, por una razón, para que esa zona en la que entrarían aproximadamente unos 17 vehículos, según las mediciones que se han hecho, sigue estando
tan lejos del centro del pueblo, por decirlo de alguna manera, si es que entendemos el centro del pueblo, el cruce de Sabino Arana, Quilino, Ayuntamiento, esta zona de aquí, está tan lejos el de Zabalbide como el de Sipiri en la última fase, por eso aquella última fase y no desde la casa cuartel para arriba, para evitar que los coches sigan viniendo al centro y aquello sea un aparcamiento para los residentes en aquella zona, que lo que van a hacer es cuando vayan a casa, pues seguramente tendrán más fácil el aparcar. Y el aparcamiento de la calle Leisvide, ese es un aparcamiento que ya hace muchos años se utilizó, ha estado ocupado con otros menesteres ahora, es una parcela que no se va a desarrollar y efectivamente con el propietario y un conocimiento, pues porque es del pueblo de toda la vida, pero de la misma forma que le conozco yo, le conocéis vosotros y cualquier otro que sea del pueblo. La consulta y la razón fue, mientras no saquemos Artadi adelante, que está en este momento en fase y seguramente ya como se nos está diciendo en este mes tendremos ya el plan parcial para su aprobación inicial y empezar todos los trámites de mandar a los sectoriales y demás ahora, después del verano. Entonces, lógicamente, eso nos va a poder facilitar a priori, más o menos a corto o medio plazo, el poder hacer esa ocupación anticipada que hemos hablado ya más de una y de dos veces entre vosotros y nosotros para poder desarrollar ese vial. El problema del aparcamiento quedaría resuelto con ese vial y ya no nos haría falta este aparcamiento en el centro del pueblo. La idea es, y lo que hemos hablado con el propietario, es tener 2 años ocupada la parcela, porque ellos inicialmente no le van a dar ningún destino a esa parcela en esos 2 años y que nos dé tiempo a, desde el ayuntamiento, poder hacer esa ocupación anticipada de Artadi en función de cómo vayan los tiempos y poder desarrollar esa calle y, lógicamente, ahí ya tendríamos ya un aparcamiento que está fuera de lo que es o por lo menos en el perímetro exterior de lo que es el municipio, con lo cual ese aparcamiento en el centro dejaría de tener ningún sentido. Y esas son las razones que nos movieron a tomar esa decisión tanto en la calle Sipiri como provisionalmente esa ocupación de esa parcela, pues para poder dar alternativas y evitar tantas quejas y tantas surrumurros de falta de aparcamiento que insisto, y por enésima vez en el parking de Loroño, en la calle Zabalbide, todavía sigue habiendo plazas libres. Bueno, esa era la razón. ¿Vale? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Únicamente, volver a recalcar que nuestra petición, nuestro ruego, ya que estamos con sus preguntas, es que estos temas estratégicos, porque el aparcamiento disuasorio, el nuevo aparcamiento disuasorio tenía que haber aparecido en el proyecto de semipeatonalización. Entonces, nos parece que es un tema estratégico. Pedimos que estos temas estratégicos se debatan. Se tienen que debatir, vienen comisiones, vienen en reuniones paralelas con todos los grupos municipales, que se informe adecuadamente de las decisiones con legitimidad que tome el equipo de gobierno anteriormente a cualquier publicación en medios, incluso en Sopela Gurea. Y más allá, quizás ciertos artículos de Sopela Gurea tenían que ser transmitidos a la corporación, al resto de la corporación que no sean parte del equipo de gobierno, para que tengamos constancia de ciertas acciones o decisiones que toman el equipo de gobierno, para no las concejalas y concejales del resto de partidos de la corporación no nos enteremos de la revista que recibimos en Vale, es que recasco. Tomamos nota. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún robo más? Ahora, en cuanto terminen los ruegos y preguntas, por supuesto. Ya se están realizando los plenos presencialmente y queríamos saber si se va a asistir el servicio de traducción simultánea, Pues como había antes. sí, habrá que... Sí, no, a ver, está claro. Lo que pasa que mientras haya gente conectada telemáticamente, que evidentemente por razones de salud, a ellos no les va a llegar la traducción simultánea. Y el problema fundamental en este caso, tanto Nayara como Ander, esta vez que es puntual, pero Teresa pues sí tiene complicaciones. Lo demás no habría ningún problema y es más, habría que haberlo hecho. Pero la razón es esa, no hay más. ¿Vale?
Vale, pues si no hay más ruegos y preguntas, damos por terminado el pleno entonces y ahora sí, por supuesto. Es que yo también